tiene una biodisponibilidad del 50 al 60% en ayunas, ya que se afecta cuando, bueno, la biodisponibilidad se afecta cuando se consume junto con los alimentos. Y bueno, es transportado dentro de los hepatocitos y los miocitos mediante el transportador OCT1, que es es el transportador de cationes orgánicos. Este fármaco no se metaboliza y tiene una excreción del 90% por orina en un lapso de 12 horas. Bueno, aquí tenemos el mecanismo de acción y este fármaco va a aumentar la actividad de la sinasa activada por AMP. Y bueno, aquí tenemos en el centro del AMP, bueno, la sinasa activada por AMP y se observa que inhibe varios procesos, pero también activa o estimula a otros. Por ejemplo, aquí estimula la sintasa de óxido nítrico, por lo tanto, va a tener un efecto vasodilatador. También estimula la glucólisis, la utilización de la insulina, que este es uno de los principales efectos que nos va a importar de ese tipo de fármacos. También aumenta la expresión de los transportadores GLUT4 para internalizar la glucosa. Y bueno, por la parte de la inhibición, se va a encargar de inhibir la síntesis de ácidos grasos. También va a inhibir la lipólisis y va a inhibir también la síntesis de proteínas. Bueno, se cree que, bueno, el mecanismo por el cual la metformina activa a la AMPK no está totalmente elucidado, pero se cree que es una activación indirecta, o sea que hay un mecanismo por el cual aumenta la cantidad de AMP y por eso aumenta la actividad de esta enzima. Bueno, aquí la metformina va a tener dos principales órganos diana, que va a ser el hígado y los músculos. En el músculo va a aumentar la captación de glucosa, mientras que en el hígado va a disminuir la expresión de SREP1, que es un factor de transcripción que que codifica para la expresión de numerosas enzimas necesarias para la biosíntesis de colesterol, ácidos grasos, triglicéridos y fosfolípidos. Y también va a disminuir la actividad de ah, de la acilcoenzima A carboxilasa, me parece. Y bueno, esa es una enzima que se encarga está implicada en la síntesis de triglicéridos. También va a disminuir la expresión génica de enzimas lipolíticas y, bueno, como resultado va a aumentar la oxidación de los ácidos grasos y va a disminuir la síntesis de glucoproteínas de muy baja densidad. Por lo tanto, va a disminuir el hígado graso y va a aumentar la sensibilidad hepática de la insulina. Bueno, como lo vimos la clase pasada, este tipo de fármacos se llaman insulinosensibilizadores, ya que aumentan la sensibilidad de los tejidos hacia la utilización de la insulina. Bueno, este tipo de fármacos también tiene efectos adicionales, ya que disminuyen los valores de hemoglobina glucosilada o glicosilada. Debido a la glucemia crónica, en el plasma, en el plasma sanguíneo se van a glicosilar varias enzimas, entre ellas está la hemoglobina. Y bueno, se cree que la prueba de la hemoglobina glucosilada es un marcador mucho más confiable que medir la, la glucosa, ya que a partir de este parámetro se puede obtener si se ha llevado un buen control de la glucemia a lo largo del tiempo del tratamiento de la diabetes. También va a disminuir la síntesis de glucosa hepática, va a reducir la lipogénesis y va a aumentar la sensibilidad a la insulina con reducción en la glicemia. Y como efectos adversos, ya que se absorbe ¿sí se ve? Me parece que tengo problemas con la conexión. ¿Qué pasó? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Parece que tengo problemas con la conexión. No ha cambiado. ¿Sí ven el puntero? Sí. Sí. Como efectos adversos, ya que se absorbe por vía gastrointestinal, va a haber una mala absorción, y esto especialmente en la absorción de vitamina B12. También va a haber flatulencias, diarrea
vómito, dolor de cabeza, y como efecto principal adverso va a ser la reducción del pH, también llamada, en este caso va a ser acidosis metabólica y acidosis láctica, debido a que, como les expliqué aquí en la diapositiva pasada, va a aumentar la oxidación de los ácidos grasos y eso va a conllevar a un aumento en la concentración de cuerpos cetónicos. Bueno, otro A grupo. ver, Alan, antes de que continúes, hablaste de la hemoglobina glucosilada. ¿Cuáles son las concentraciones basales en un individuo sano y cuánto llega a alcanzar en los diabéticos? ¿Y cuál es la meta en el tratamiento de los diabéticos para bajar esta concentración de hemoglobina glucosilada? Sí, permíteme, creo que se venía en una diapositiva. Perdón, profe, pero creo que esa no es la positiva. Es que yo no recuerdo que hayan dado esos valores y por eso te lo pregunté. No, de hecho, no lo. Bueno, en la clase pasada no. Pero también nos falta mencionar eso de la hemoglobina glicosilada. ¿Pero no los traes en una tabla? Me parece que no, profesora. Sí, nada más traemos los parámetros a donde, bueno, cuánto disminuye cada grupo de fármacos, o sea, qué porcentaje disminuye. Que bueno, las iguanidas disminuyen la hemoglobina glicosilada de 1.5 a 2%. Bueno, los niveles basales es de máximo 5.7%. Continúa. Bueno, y en los diabéticos, bueno, puede alcanzar hasta el 12%. Y bueno, en otro grupo de fármacos insulinosensibilizadores son las diazolinetianas. Y dentro de este grupo de fármacos tenemos a la rosiglitazona y a la pioglitazona. Ponlo en forma de presentación, para que se vea más grande la imagen, por favor. Ándale, gracias. Tenemos a la rosiglitazona y a la pioglitazona. Estos fármacos van a tener un mecanismo de acción uniéndose al receptor PEPAR gamma. Bueno, este tipo de receptores tiene la capacidad de transcribir, bueno, de estimular a factores de transcripción, y factores de transcripción que va, bueno, va a aumentar la lipoproteína lipasa y eso se va a encargar de aumentar la hidrólisis de los triglicéridos contenidos en los kilomicrones y en las lipoproteínas de muy baja densidad. Bueno, esto va a conllevar a un aumento de los ácidos grasos libres y posteriormente van a ser captados para realizar lipogénesis y la diferenciación bueno, van a estimular, este factor también va a estimular la diferenciación de los adipocitos. También va a haber un efecto sobre los transportadores CLUT4 y eso se va a reflejar en una mayor internalización de la glucosa. Y bueno, en este grupo de fármacos solamente tenemos estos dos y la dosis de la rosiglitazona es de 4 a 8 miligramos, una o dos veces al día, mientras que la pioglitazona es de 15 a 45 miligramos una vez al día. Por tanto, la rosiglitazona es un fármaco mucho más potente que la pioglitazona, ya que se necesitan concentraciones menores para generar el efecto. Ambos fármacos se van a absorber bien por vía gastrointestinal, sin embargo, la rosiglitazona va a tener una biodisponibilidad mucho mayor que la pioglitazona, va a alcanzar concentraciones máximas en sangre en 1 hora, mientras que la pioglitazona se va a hacer en 2 horas. Su vida media es de 3 a 4 horas de la rosiglitazona y de la pioglitazona es de 16 a 24 horas. En este aspecto, la pioglitazona pues es un fármaco que tiene mayores bueno, pues que está mucho más tiempo en el sistema, por lo cual sus efectos van a ser más Vida media. prolongados. Ajá, vida media 16 a 24 horas. Bueno, el metabolismo, ambos se van a metabolizar por la vía del citotormo 450 y la rosiglitazona se va a eliminar por vía urinaria
2/3 y 1/3 por heces fecales, mientras que la piolita acciona 2/3 por heces fecales y 1/3 por la orina. Bueno, como efectos benéficos tenemos que disminuyen la resistencia a la insulina y también aumentan la cifra plasmática de colesterol HDL, disminuyen también los triglicéridos y respecto a otros fármacos hipoglucemiantes, estos enlatecen el deterioro de la función de las células beta y además tienen un efecto protector, ya que se ha encontrado que este tipo de fármacos tienen efectos antioxidantes y como les había dicho en la clase pasada, uno de los efectos que produce la glucosa es la glucotoxicidad. La glucotoxicidad también está caracterizada por la generación de especies reactivas de oxígeno. Y bueno, este tipo de fármacos protegen a las células beta de las especies reactivas. Como ventaja respecto a los hipoglucemiantes convencionales, como es la metformina o otros que les vamos a dar ahorita, este tipo de fármacos disminuyen la glucemia sin provocar hipoglucemia. Y bueno, la rosiglitazona ha demostrado retrasar la aparición de la diabetes mellitus tipo 2 y la pioglitazona pues disminuye el volumen de la placa de ateroma, ya que aumenta la concentración, ambos aumentan la concentración de lipoproteínas de alta densidad. Como efectos adversos vamos a tener que estos fármacos pueden ocasionar edema periférico y además, gracias a que aumentan la lipogénesis, va a haber un aumento en el peso de los pacientes, de los sujetos que son administrados con este tipo de fármacos. Otro tipo de fármaco, otro grupo más bien, son los inhibidores de las alfa-glucosidasas. Y pues las alfa-glucosidasas son enzimas que se encuentran en el tracto gastrointestinal y van a ayudar a la hidrólisis de los polisacáridos. Y bueno, en este grupo de fármacos tenemos a la acarbosa, a la voxlibosa y el miglitol. Y como se pueden dar cuenta, tienen estructura muy similar a lo que vendría siendo la glucosa. Bueno, sí es una cadena de monosacáridos. Y en este caso la bioglibosa y el miglitol tienen efectos similares. Bueno, tienen estructura similar a lo que es la glucosa. O sea, antagonizan el efecto de la glucosa. Y su mecanismo de acción, bueno, al consumir polisacáridos de la dieta, la amilasa es una de las primeras proteínas que se encarga de hidrolizar los enlaces o glucosídicos para obtener oligosacáridos. Las alfa-glucosidasas se encargan de seguir hidrolizando estos enlaces para obtener glucosa. Sin embargo, el efecto de estos fármacos va a ser inhibir a las alfa-glucosidasas. Las beta-glucosidasas no tienen mucho efecto sobre la hidrólisis de los oligosacáridos. Esta se encarga principalmente de hidrolizar, por ejemplo, tipo glucoproteínas. Bueno, y al inhibir a este tipo de enzimas, no se va a poder convertir los oligosacáridos en glucosa. Y eso va a hacer que va a disminuir la absorción de glucosa a partir de la dieta. Bueno, también el miglitol puede inhibir a los transportadores SGLT1, ya que, bueno, se ha encontrado que también por este tipo de mecanismos puede inhibir la absorción de glucosa. Y bueno, estos fármacos, como actúan en el tracto gastrointestinal, no van a ser absorbidos. El porcentaje que se absorbe es mínimo. El miglitol, al ser una molécula más pequeña, este sí se va a absorber del 50 al 100%, pero la mayoría no va a ser metabolizada. Bueno, la carbosa se va a seguir distribuyendo por el tracto gastrointestinal. El miglitol sí puede ser absorbido una porción, y la bioglibosa igual va a ser distribuida a lo largo del tracto gastrointestinal. Su metabolismo, pues como no se absorbe, las bacterias son las que se van a encargar de metabolizar este tipo de fármacos. En el caso del miglitol, este sí se va a metabolizar mediante la vía del
citocromo 450, y en el caso de la voglibosa también va a ser metabolizado por la microbiota. La carbosa, bueno, los tres fármacos van a ser excretados mediante la orina, solo que del militol y la voglibosa no hay como un parámetro de tiempo en el cual bueno, no hay datos necesarios para ese parámetro. La carbosa pues se va a eliminar en un lapso de tiempo de 14 a 24 horas. Alan, espera, Ande. ¿por qué si la carbosa y la voglibosa no se absorben, cómo es que se van a excretar por la orina? Bueno, solamente el porcentaje que se absorbe, que vendría siendo menos del 2%. Y en el caso del militol, pues como si se Sí, absorbe ahí, una porción, ¿mande? en ese caso sí, pero en Sí, los otros casos, pues la eliminación importante es en es las por las heces. heces. Sí. Bueno, como efectos benéficos adicionales, vamos a tener que también disminuyen los valores de hemoglobina glicosilada, y pues la carbosa también aumenta la sensibilidad a la insulina en personas obesas. Como efectos adversos, ya que igual su efecto es en la luz del tracto gastrointestinal, va a haber mala absorción, también va a haber gases, diarrea, y en este caso va a haber distensión abdominal, ya que las bacterias que metabolizan este tipo de fármacos pues también generan gases a partir de su metabolismo. Bueno, y ahora siguen los fármacos incretinomiméticos. Esta es una familia de fármacos que están enfocados en aumentar el efecto incretina de manera directa mediante agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1, o de forma indirecta aumentando la actividad de las incretinas endógenas al disminuir su metabolismo por parte de la enzima dipeptilpeptidasa 4, restaurando las anormalidades metabólicas de este eje y la diabetes mellitus 2. Y bueno, aquí vamos a tener a los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1 y a los inhibidores de la dipeptilpeptidasa 4. Siguiente, por favor. Y bueno, primero vamos a hablar de qué son las incretinas. Cuando se ingieren nutrientes en el tracto gastrointestinal, en los intestinos se liberan ciertas hormonas intestinales que es en respuesta a la ingesta de estos nutrientes y se liberan hacia el torrente sanguíneo para regular la secreción de insulina y glucagón de una manera dependiente de la glucosa. Vamos a tener dos tipos, que es la GLP-1, que es el péptido similar al glucagón 1, y el GIP, que es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Y bueno, hablando del péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, este es un péptido de 42 aminoácidos que se libera con mayor preferencia cuando se ingieren carbohidratos o lípidos, y estos se liberan desde las células K, que estas normalmente se encuentran en el duodeno, aunque en menor cantidad las encontramos en el yeyuno y en el ilion. Y bueno, la función de esta hormona es aumentar la secreción de insulina tras la ingesta de nutrientes para regular las concentraciones de glucosa en la sangre. Y bueno, el péptido similar al glucagón 1, este va a ser un péptido de 29 aminoácidos y este va a ser secretado por las células L. Estas se encuentran principalmente distribuidas en el intestino distal y en el colon proximal. Su función es aumentar la secreción de insulina y disminuir la secreción de glucagón, retrasar el vaciamiento gástrico, suprimir la producción hepática de glucosa. Y bueno, el GLP-1 tiene su receptor, que está acoplado a proteína GS y se encuentra ubicado en diversos sitios, como en la membrana de las células alfa y beta en los islotes pancreáticos del páncreas, en las neuronas del hipotálamo y del mesencéfalo, en los miocardiocitos, en el tracto gastrointestinal y en los pulmones, en los riñones y en el hígado. Siguiente, por favor. Bueno, y vamos a comenzar con los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿le puedes regresar tantito a donde estaban las incretinas, por favor? Se me olvidó mencionarles. No, la siguiente, por favor.
que estas incretinas, el GLP-1, es degradado por la dipeptilpeptidasa, con lo cual ya no va a poder ejercer su función, que son las que les mencioné. Y bueno, dado esto, ¿le puedes ahora cambiar, por favor? Dado esto que el GLP tiene una rápida degradación, que es aproximadamente de menos de 2 minutos, se sintetizaron polipéptidos que presentan alguna modificación en su estructura química y que los va a hacer resistente a dicha degradación y por tanto van a presentar una mayor durabilidad en la circulación comparados con el péptido similar al glucagón 1. Y bueno, vamos a tener a la dulaglutida, que este es un análogo del GLP-1 y tiene una secuencia homóloga del 90%. Esta se encuentra unida covalentemente a un fragmento constante de la inmunoglobulina 4, G4, y por lo tanto esto le va a conferir una protección ante la degradación de la DPP4. Tenemos a la liraglutida, que esta tiene una secuencia homóloga al GLP del 97%, y bueno, esta tiene unido un ácido graso, que es el ácido palmítico, y cuando se administra y entra en contacto con el torrente sanguíneo, se va a unir de manera reversible a la albúmina y esto va a impedir su degradación por parte del DPP4. Y bueno, tenemos a la lixisenatida, que este es un péptido de 44 aminoácidos y que también va a ser resistente ante la degradación de la DPP4. Tenemos a la albiglutida, que este es un dímero del GLP-1 y bueno, como se observa está unida a la albúmina y por lo tanto esto lo hace resistente ante el DPP4. Y tenemos a la exenatida, que este cuenta con una secuencia homóloga del 53%. Y esta es una forma sintética del péptido natural. Y bueno, esta hormona, como un dato curioso, se encuentra en la saliva del monstruo de Gila, que este es un lagarto venenoso. Y bueno, esta tiene una resistencia ante la degradación de la DPP4 también. Siguiente. Bueno, como les mencioné, estos receptores de GLP-1 están acoplados a una vía GS. Y bueno, cuando los agonistas se unen al receptor GLP-1, el receptor y la subunidad alfa de la proteína G van a experimentar un cambio conformacional que va a conducir a la liberación del GDP y después la unión del GTP y finalmente todo esto va a conllevar a la disociación del complejo. La subunidad alfa, que está unida al GTP, y el dímero beta gamma se unen. Y bueno, esto va a conllevar a la activación de la adenilado ciclasa, que va a aumentar la concentración del AMP cíclico, y todo esto va a conllevar a la activación de la proteincinasa A. Y bueno, esto va a conllevar a la activación de canales de calcio, que va a producir un aumento de las concentraciones de calcio intracelular y esto va a favorecer la exocitosis de las vesículas que van a contener insulina y con esto se va a poder controlar la hiperglucemia que se dan en estas personas que padecen diabetes tipo 2. Siguiente. Y bueno, aparte de estos efectos, como son agonistas del GLP-1, respecto al páncreas, van a aumentar la secreción de insulina, van a disminuir la secreción de glucagón, van a aumentar la síntesis de insulina y van a aumentar la proliferación celular beta y la disminución de la apoptosis de las células beta. Y como bueno, se me olvidó mencionarle. No, sí les mencioné que estos receptores de GLP-1 se encuentran en diversos órganos y también van a ejercer efectos en estos. En el estómago van a disminuir el vaciado gástrico, en el cerebro, en el hipotálamo específicamente, van a disminuir el apetito y van a conferir un efecto de neuroprotección. En el corazón van a aumentar la cardioprotección y la función cardíaca y en el hígado van a disminuir la producción de glucosa y en el tejido adiposo y en el músculo van a aumentar la captación y el almacenamiento de glucosa. Siguiente, por favor. Y bueno, estos fármacos se administran con un tipo pluma bolígrafo
y esto, bueno, esto se va a inyectar debajo de la piel, bueno, en el abdomen, en el muslo o en la parte superior del brazo. Estos van a tener diferente duración. La exenatida es de acción corta, igual que la lixisenatida, la liraglutida y la albiglutida. No, la liraglutida es intermedia y la albiglutida y dulaglutida tienen un efecto, una duración prolongada. Y bueno, la exenatida se administran 2 inyecciones por día vía subcutánea. Tiene un tiempo de vida medio de 2 a 3 horas y se elimina por filtración glomerular y tiene una mínima reabsorción. La liraglutida se aplica solamente una dosis al día y tiene un tiempo de vida media de 13 horas. La lixisenatida se administra una dosis y tiene un tiempo de vida media de 3 horas. Y la dulaglutida se aplica solamente una dosis, pero esta es por semana y tiene un tiempo de vida media de 5 días. Y la albiglutida se administra una dosis por semana y tiene un tiempo de vida media de 5 a 8 días. Siguiente, por favor. Y bueno, hay diversos efectos adversos. La hipoglucemia es menor, bueno, es menos frecuente que se dé a diferencia de cuando se usan los diferentes fármacos que ya fueron mencionados. Puede provocar náuseas, vómito y diarrea. Y bueno, en diversos estudios se ha determinado que los pacientes tienen como una mayor probabilidad de desarrollar pancreatitis, aunque no está demostrado aún el por qué, pero pues se ha dado este efecto en estas personas. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos a los inhibidores de la dipeptilpeptidasa 4. Y bueno, como les mencioné, esto se encarga de degradar a la GLP-1 y también degrada al GIP y a otras proteínas. Respecto a este, es una glucoproteína de 766 aminoácidos transmembrana y también se conoce como adenosina desaminasa o CD26. Y bueno, esta tiene una amplia distribución que, bueno, se expresa en diferentes tejidos, como puede ser en los bordes de los cepillos intestinales y renales, en los monocitos, en las células vasculares del endotelio, en la superficie de los linfocitos, de linfocitos T. También se puede expresar en el hígado y en el páncreas. Y bueno, como les vuelvo a reiterar, esto se encarga de inactivar al GLP-1 y al HIP. Eso es porque hace una excisión del dipéptido aminoácido en el N-terminal. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de estos fármacos vamos a tener las gliptinas, como la sitagliptina, la saxagliptina, la alogliptina y la linagliptina. Estos fármacos, como se puede observar, presentan un aminoácido que es primario y presentan aminoácidos terciarios. Estos van a ser ligeramente menos efectivos que los agonistas del receptor GLP-1. Siguiente, por favor. Y bueno, tras la ingesta de alimentos, se va a secretar el GLP-1 y el GIP. Y bueno, como les mencioné, el GLPI-1 tiene una vida que es menor a 2 minutos. Entonces, estos inhibidores de la DPP4 van a inhibirla a la DPP4, haciendo que aumente el tiempo de vida de estas hormonas intestinales y con lo cual va a aumentar el tiempo de vida de sus efectos. Y bueno, respecto al GLP-1 va a aumentar la secreción de insulina, de glucagón y va a retrasar el vaciamiento gástrico y va a suprimir la producción hepática de glucosa. Y respecto al GIP va a aumentar la secreción de insulina y con esto se va a poder regular las concentraciones altas de glucosa en la sangre. Siguiente, por favor. Y bueno, estos fármacos tienen diferentes dosis que se administran. La sitagliptina son 100 miligramos al día, la saxagliptina 5 miligramos al día, la alogliptina 25 miligramos al día y la linagliptina 5 miligramos al día. Estos se absorben bien en el tracto gastrointestinal y la sitagliptina es una proteína de un 34-46%. Tiene un metabolismo hepático por parte de la citocromo P450
y por la acción de isoenzimas, que es la CYP3A4 y la CYP2C8. Y bueno, tiene una excreción renal del 75 al 80%. La saxagliptina no se une a proteínas y también tiene un metabolismo hepático y se elimina por vía renal. Y la alogliptina, esta también tiene una alta absorción y se elimina por la orina. Y la linagliptina, también se van a ir a proteínas plasmáticas y su metabolismo va a estar dado por el sistema hepatobiliar en un 85%. Siguiente, por favor. Y bueno, efectos adversos. Hay bajo riesgo la hipoglucemia y en general son seguros y bien tolerados, pero puede producir dolor en articulaciones, nasofaringitis, cefalia y también hay en estudios realizados se ha determinado que cierta cantidad de pacientes han desarrollado pancreatitis o tienen cierta alta susceptibilidad. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos a los inhibidores del transportador de glucosa dependiente de sodio. Y bueno, antes de mencionarles, les tengo que mencionar que estos son análogos de la fluorosina, que esta es una sustancia que se encuentra en las raíces de los manzanos y que se descubrió que cuando se administraban altas dosis de esta producía glucosuria, que es la presencia de glucosa en la orina, y después se encontró que esta fluorosina inhibía al transportador de glucosa 2 y bueno, con esto se determinó que la creación de análogos de esto podía ayudar al tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, tenemos a la dapagliflozina, a la empagliflozina, a la canagliflozina y la ertogliflozina. Siguiente, por favor. Y bueno, primeramente les voy a hablar del cotransportador 2 de glucosa dependiente de sodio. Este se va a encontrar en el túbulo proximal en el túbulo proximal y se va a encargar de aproximadamente el 90% de la reabsorción de glucosa y el otro 10% aproximado de eso se encarga el SGLT1. Y bueno, en condiciones normales, en personas adultas sanas, los glomérulos van a filtrar aproximadamente 180 gramos de glucosa cada día y cerca de el total de esa glucosa, menos del 1% se va a excretar en orina. Y bueno, en las personas que padecen diabetes tipo 2, la capacidad de los riñones para reabsorber la glucosa aumenta y lo que va a contribuir a la hiperglucemia existente. Y bueno, con esto se va a filtrar más glucosa. Bueno, como estos sujetos tienen concentraciones de glucosa alta, se va a filtrar más glucosa y se va a exceder la capacidad de reabsorción por parte de los riñones y pues por lo tanto va a producir la hiperglucemia. Y bueno, el mecanismo, como en el túbulo proximal se va a reabsorber la glucosa, los inhibidores del cotransportador 2 de glucosa dependiente de sodio, van a impedir que la glucosa que aprovecha el gradiente de concentración generado por la bomba de sodio-potasio ATPasa se reabsorba y por lo tanto esta va a quedar en el filtrado y va a poder ser eliminada a través de la orina. Y bueno, como se observa en la imagen, una persona normal tiene una mínima excreción de glucosa y cuando se dan los inhibidores del cotransportador 2 de glucosa dependiente de sodio, va a haber un aumento en la excreción de glucosa y así se pueden controlar los niveles de hiperglucemia. Siguiente, por favor. Y bueno, en general estos fármacos tienen una buena biodisponibilidad oral y esta no se ve afectada por los alimentos. La biodisponibilidad es del 60 al 80%. Aproximadamente del 90% se van a unir a proteínas. Tienen un tiempo de vida medio aproximado de 12 horas y son metabolizadas por glucuronidación. Y los metabolitos que son inactivos, estos se eliminan vía renal. Y bueno, tiene diferentes beneficios como es la reducción del peso,
y la reducción de la presión sanguínea. Y bueno, tiene efectos adversos. Y bueno, como vimos, el DPP-4 se encuentra en diferentes células del sistema inmune y por lo tanto, como efectos adversos, van a aumentar las infecciones del tracto urinario bajo, van a aumentar las infecciones micóticas genitales, que puede ser por candidiasis vulvovaginal, va a provocar una diuresis ligera y en diversos estudios se le ha asociado que va a aumentar la posibilidad de fracturas en los sujetos que consumen estos medicamentos. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para finalizar, existen otros fármacos que su efecto no es sobre, bueno, su principal efecto no es sobre la disminución de la glucemia, pero que se pueden utilizar para la disminución de esta. Entre ellos tenemos a los análogos de la amilina. Como les dije la clase pasada, la amilina es un péptido que se secreta junto con la insulina y va a ayudar a la inhibición de la secreción de glucagón. Eh, estos análogos de la amilina, el principal es la pramlintide o pramlintida, como le quieran llamar, y aquí en la figura se observa que tiene un cambio en la secuencia de aminoácidos, va a tener un intercambio de estos aminoácidos por prolina en la posición 25, 28 y 29. Este cambio de aminoácidos le va a dar la capacidad de tener mayor biodisponibilidad. Y bueno, las acciones de este fármaco van a ser en los receptores específicos de la amilina que se encuentran en el sistema nervioso central. Eh, Sus efectos va a ser que disminuye la necesidad de ingesta de alimentos y por lo tanto va a haber una pérdida de peso de los pacientes. También va a haber un retraso en el vaciamiento gástrico, lo que va a conllevar igual a la pérdida de peso y a la disminución de la glucemia postprandial. También va a haber la inhibición de la secreción de glucagón, por lo tanto va a haber menor generación de glucosa por vía hepática, por gluconeogénesis. Bueno, este fármaco, como es un péptido, su administración también va a ser subcutánea, al igual que insulina. Otro tipo de A ver, fármacos, nada más una aclaración. El nombre en español es pramlintida. Así está en inglés. sí, bueno, es que así estaban los parásitos, pero es pramlintida. Bueno, otro tipo de fármacos que no se utilizan principalmente para la diabetes, pero que pueden ser utilizados para la disminución de la glucemia, son los secuestradores de ácidos biliares o también fijadores de ácidos biliares, es lo mismo. Entre este grupo de fármacos vamos a tener a colesevelam y esta es una resina que se va a encargar de reducir las concentraciones plasmáticas de glucosa en sujetos diabéticos. Y también se cree que puede reducir la absorción intestinal de la glucosa. A ver, ¿por qué? Ya es la segunda o tercera vez que utilizan este término. Se cree. O sea, ¿es una creencia eso o qué? Pues sí, es que no está totalmente elucidado el mecanismo. Bueno, sí, pero no se cree. Creer es religión. O sea, se piensa, se propone, se considera. No, se propone que reduce las concentraciones plasmáticas de glucosa en sujetos diabéticos y también se propone que pueden reducir la absorción de la glucosa intestinal, fungiendo un efecto similar a los inhibidores de la alfa-glucosidasas. Y también pueden reducir el porcentaje de la hemoglobina glucosilada. Y el último fármaco es el agonista del receptor dopaminérgico. En este caso va a ser la bromocriptina. No mejora la sensibilidad a la insulina, no promueve la secreción de la insulina, por lo tanto no se puede clasificar como un secretagogo o un insulino sensibilizador. Este fármaco fue aprobado por la FDA en 2009, ya que en varios estudios se presenta que pueden disminuir la cantidad de la glicemia, ya que tienen una acción sobre. A ver, a ratos como que lo perdemos, cuando menos es lo que yo escucho, no sé si los demás estén en la misma situación. De manera central. No te escuchamos lo último, Alan. Sí, como que se cortó. Bueno, Como que tienes problemas ahí de audio, Alan. Acércate más al micrófono. tampoco su
también estás igual. El mecanismo está totalmente olvidado. Bueno, a mí me dice que mi conexión es inestable. ¿Me escuchan? ¿Ya me Muy escuchan? lejos. Muy lejos, Ahora, más o Habla. menos. aún Se habla más fuerte tú. que no sé qué le pasa. Creo que se está acabando la batería. Y bueno, estos cuadros son un resumen de todos los grupos de fármacos que se utilizan como terapia para la diabetes mellitus tipo 2. Si quieren, se los podemos pasar. Y pues ya, El eso Goodman, sería. ¿no? Sí, bueno, estos no son de Goodman, no me acuerdo de qué libro. Del Katsum. Si no es del Goodman, es del Katsum. Sí, creo que del La tabla se parece a la del Goodman, nada más que no lo aseguro porque en inglés ese es el color de las tablas del Goodman y supongo que en español debe ser igual. Entonces, yo pienso que esto es del Goodman y Gilman. Sí es del Goodman, profe. Goodman. Es del Goodman. Ujú. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. ¿Y alguien tiene dudas? Si tienen preguntas para sus compañeros, adelante. ¿No hay preguntas? Creo que no, profesora. Bueno, nada más faltaría entonces complementar que los pacientes que tienen diabetes tipo 2, conforme va avanzando la enfermedad y conforme pues el deterioro va siendo mayor, llega un momento en que ya los hipoglucemiantes orales pues no tienen mucho efecto, de hecho lo habían mencionado sus compañeros, y entonces pues se tiene que recurrir también al tratamiento con insulina, de las insulinas que pues ya nos hablaron sus compañeros en el tema pasado. Entonces, si ya no hay preguntas, continuamos con la siguiente exposición. Yo voy a dejar de compartir. Son las 10:01. Vamos a dar el receso mejor para que luego ya no interrumpamos. Entonces, a las 10:15 comienza el siguiente equipo, la siguiente exposición. Bueno, nos vemos al ratito. Maestro, ¿va a pausar la grabación? Abdominal. También aquellas personas que tienen menor actividad física tienen más probabilidad de desarrollar factores de riesgo que ayudan a desarrollar el síndrome metabólico. La insulinoresistencia se ha descrito como el pilar para el desarrollo de las alteraciones, pero también lo conforman, como ya se mencionó, la obesidad central o abdominal, hipertensión, dislipidemia aterogénica, que es un aumento de LDL, aumento de triglicéridos y disminución de HDL. También se presenta un estado protrombótico y proinflamatorio. Bueno, existen varias definiciones debido a la controversia y a la multiplicidad de entidades vinculadas para el síndrome metabólico, y estas van a ser en base a su diagnóstico. Primero se muestra a la OMS, la cual considera imprescindible la presencia de intolerancia a la glucosa, diabetes tipo 2 e insulinoresistencia, definida por clamp euglucémico en el cuartil inferior para la población, y adicionalmente dos de los siguientes factores: la obesidad abdominal, que esta puede ser por una relación cintura-cadera. En hombres va a ser mayor o igual o mayor a 0.9, y en mujeres igual o mayor a 0.85, y también puede ser determinada por índice de masa corporal, que va a ser mayor a 30 kilogramos por metros cuadrados. También se consideran los triglicéridos, HDL, que va a ser diferente en hombres y mujeres, presión arterial, glucosa, y la OMS incluye la presencia de microalbuminuria, siendo la única organización que incluye este parámetro. El tercer panel estadounidense para el tratamiento de adultos para el colesterol no establece un parámetro requerido, sino la presencia de al menos 3 de los siguientes parámetros, que es la obesidad abdominal, determinada por medición de cintura, los triglicéridos, HDL, presión arterial y la glucosa. La Federación Internacional de Diabetes tiene un parámetro requerido, que es la obesidad central, que va a ser de acuerdo a consideraciones étnico-poblacionales, y adicionalmente dos de los siguientes factores: triglicéridos, HDL, presión arterial
y la glucosa. Y la Asociación Latinoamericana de Diabetes tiene un parámetro requerido que es obesidad central y adicionalmente 2 de los siguientes factores: triglicéridos, HDL, presión arterial y la glucosa. Bueno, se ha determinado que 1 de cada 3 o 4 personas mayores a 20 años cumple con criterios para diagnóstico del síndrome metabólico, sea la definición empleada. Esta prevalencia aumenta con la edad y es un poco más frecuente en mujeres. Este comportamiento se puede explicar por diversos factores como la raza, malnutrición materno-infantil, cambio en el estilo de vida, que incluye urbanización y envejecimiento de la población. Bueno, el cuerpo de los pacientes con síndrome metabólico suele tener una forma de manzana porque la grasa se concentra en la zona abdominal y en la cintura. Cuando la grasa se acumula en los muslos, en caderas y glúteos, es un cuerpo con forma de pera. También a este cuerpo con forma de manzana se le conoce como androide y al cuerpo con forma de pera como ginoide. Bueno, esta obesidad se determina mediante la medición de cintura, menor a 80 centímetros, no presenta riesgo, es normal. De 80 a 88 centímetros ya es una preobesidad abdominal y más de 88 es una obesidad abdominal. Y entre mayor sea el diámetro, mayor será el riesgo de desarrollar enfermedades. Y el índice de masa corporal, que es un reflejo de las reservas corporales de energía y se calcula dividiendo los kilogramos de peso entre el cuadrado de la estatura en metros. Y pues la OMS considera ya como obesidad abdominal un valor de índice de masa corporal de 30 o más. En la obesidad abdominal implica un aumento y acúmulo de grasa a nivel visceral. Este depósito de tejido graso va a encontrarse principalmente en hígado, músculo y páncreas. Esta grasa visceral implica la formación de sustancias químicas llamadas adipocinas que favorecen estados proinflamatorios y protrombóticos, que a su vez van a contribuir al desarrollo de insulinoresistencia, hiperinsulinemia, alteración en la fibrinólisis y disfunción endotelial. El tejido adiposo, además de ser considerado como un reservorio de energía en forma de triglicéridos, se ha reconocido como un órgano endocrino secretor de adipocinas, las cuales van a tener actividad local y sistémica como el sistema nervioso central, el músculo esquelético e hígado, que modulan la ingesta y regulan el metabolismo energético. Además participan en procesos de inflamación y enfermedad vascular aterosclerótica. El principal efecto de las adipocinas es sensibilizar o desensibilizar la acción de la insulina en los diferentes tejidos blancos y además integran señales para diferentes procesos como el estrés oxidativo, el metabolismo energético, coagulación sanguínea y respuestas inflamatorias. Todos estos procesos dan como resultado una inflamación localizada en el tejido adiposo que puede propagar a una inflamación sistémica. Bueno, como se mencionó, la obesidad, hay un aumento de la adiposidad. Esta va a ser principalmente del tejido adiposo blanco visceral. Esto va a provocar cambios como el aumento de adipocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la proteína estimuladora de acilación y la resistina, además de causar una disminución de adipocinas antiinflamatorias como la adiponectina. Estas modificaciones van a provocar modificaciones en la sensibilidad de la insulina, es decir, que se va a generar resistencia a la insulina. Bueno, para recordar, la insulina activa a su receptor en la membrana celular y genera una cascada de señalización que estimulan a dos vías, la fosfenocitoetresinasa
que favorece el transporte de glucosa al interior de la célula, además de síntesis proteica, síntesis de glucógeno y síntesis lipídica. Y la vía MAP-sinasa, que promueve el crecimiento, la diferenciación y proliferación celular. Bueno, la vía factor nuclear kappa beta y sinasa terminal YUN-N tienen un papel importante en regular la inflamación. Durante la inactividad, el factor nuclear kappa beta se encuentra en el No es citoplasma. kappa beta el factor nuclear, es kappa B. Ok, kappa B. Bueno, entonces durante la inactividad, el factor nuclear kappa B se encuentra en el citoplasma y, de la célula y está unido a una molécula llamada IKB alfa. Cuando la célula es estimulada, principalmente por ácidos grasos saturados e inflamación, o por otros estímulos como disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, estrés del retículo endoplásmico o de membrana, y KK beta va a fosforilar a IKB alfa. Esa fosforilación induce la degradación de IKB alfa y permite que el factor nuclear kappa B se transloque al interior del núcleo, donde inicia la expresión de genes que provocan la producción de citocinas inflamatorias. También la vía JNK activa el factor de transcripción AP1, que induce la producción de citocinas. También cuando se activa la vía JNK, fosforila a IRS1, provocando una disminución en la acción de insulina, y eso provoca que no ocurra la translocación de GLUT4. Bueno, cuando hay resistencia a la insulina, los receptores no responden de manera adecuada a la insulina. Entonces se genera un aumento de glucosa y el páncreas produce más insulina para intentar disminuir el nivel de glucosa en sangre, y a eso se le conoce como hiperinsulinemia. Entonces, cuando se genera resistencia a la insulina, se ve alterada la vía fosfoinositol-3-sinasa, lo que genera disminución del transporte y la utilización de glucosa. El aumento de glucosa en sangre se intenta compensar con mayor liberación de insulina. La hiperinsulinemia compensatoria sobreestimula la vía MAP-sinasa, que potencia la activación mitogénica y la migración de las células musculares lisas de los vasos, lo cual favorece la aterosclerosis y provoca aumento de la obesidad. Bueno, en esta tabla se muestran las consecuencias de las adipocinas cuando se ven alteradas. Esta va a haber un aumento y esta una disminución. En el caso de la proteína estimuladora de acilación, en el hepatocito va a estimular el almacenamiento de triglicéridos, aumento en la reesterificación de ácidos grasos libres e inhibición de la lipólisis. El factor de necrosis tumoral alfa induce la lipólisis, activa las isoformas inflamatorias de la MAP-sinasa y disminuye tanto la actividad de IRS1 como la expresión del transportador de glucosa. La interleucina 6 en hígado puede estimular la secreción hepática de triglicéridos y la gluconeogénesis. Además, disminuye la activación de IRS1 y la vía fosfoinositol-3-sinasa. La resistina disminuye el transporte de glucosa por células del tejido adiposo e induce resistencia a la insulina en el hígado y aumenta la producción de glucosa. La leptina altera la señalización ejercida por la insulina al unirse a su receptor en el hígado, provocando un efecto inhibitorio sobre la gluconeogénesis hepática. Y la resistencia a la leptina es uno de los factores causales de las complicaciones cardiovasculares en la obesidad. Y la adiponectina causa una disminución en la oxidación de ácidos grasos a través de la activación de AMP sinasa en el músculo esquelético, y además no se activa el AMP sinasa en el hígado. Eso da como resultado que no hay una disminución de la síntesis de glucosa por el tejido hepático. En esta
imagen se muestra el mecanismo de acción de la adiponectina en condiciones normales. Primero, la adiponectina actúa sobre receptores adipo R1 en músculo esquelético y por una parte va a desencadenar una señal de fosforilación en IRS1 y va a activar al receptor de insulina. También aumenta la sensibilidad a la insulina mediante la activación de la quinasa dependiente de AMP. Se activan los receptores PPAR-alfa, que es el receptor activador de proliferación de peroxisomas, que inducen expresión génica de enzimas que promueven la oxidación de ácidos grasos. Entonces se disminuyen los triglicéridos y además aumenta la sensibilidad a la insulina. En una persona obesa, la adiponectina se ve disminuida, entonces estos procesos no se llevan a cabo, por lo tanto hay una disminución de la acción de la insulina, aumento de triglicéridos y disminución de la sensibilidad a la insulina. Y en esta es en personas sanas. La leptina tiene como principal función informar al sistema nervioso central de la cantidad de grasa corporal y por acción en el hipotálamo produce estímulos anorexigénicos, que son estimular la pérdida de peso al disminuir el apetito e incrementar el metabolismo. La leptina es sintetizada y secretada únicamente en el tejido adiposo, viaja por circulación y se une a sus receptores en el hipotálamo, donde manda una señal para inhibir al neuropéptido Y. Esto promueve la reducción de ingesta de alimentos y aumento del gasto energético. Hay diferentes formas del receptor de leptina, una forma corta que se encuentra en varios tejidos, una forma larga que se localiza en el hipotálamo y una forma soluble. La resistencia a la leptina se produce por alteraciones en su producción o propias de su receptor. Una mutación en el gen DB da origen a un receptor truncado sin dominio intracelular, el cual es incapaz de generar una señal. Debido a este estado de resistencia, es que la gran mayoría de los obesos tienen hiperfagia, que es el apetito exagerado. Entonces, en esta imagen, aunque se produzca mayor cantidad de leptina, los receptores no van a ser capaces de registrar esa señal y va a haber un aumento de neuropéptido Y, el cual sigue una vía orexigénica, la cual es inductora del apetito. Cuando hay resistencia a la insulina y obesidad, se generan factores como hiperinsulinemia, hiperglucemia, lipólisis, alteración del metabolismo hepático, disfunción endotelial, disfunción renal, inflamación, aumento en la actividad simpática, aumento de la leptina, disminución de la adiponectina. Todos esos factores van a conducir a hipertensión arterial. Entonces, cuando hay producción de angiotensinógeno por el tejido adiposo blanco, se aumentan los niveles circulantes de la proteína en sujetos obesos, eso favorece la hipertensión. Y además el incremento de la síntesis de angiotensinógeno puede contribuir al aumento del tejido adiposo blanco, atribuible al hecho de que la angiotensina 2 actúa localmente como factor trófico para la formación de nuevas células adiposas. El inhibidor del activador de plasminógeno, el PAI-1, también es sintetizado en tejido adiposo, favorece la trombosis al bloquear el paso de plasminógeno a plasmina. La interleucina 6 contribuye al aumento de colágeno en la pared vascular, induce la síntesis de fibrinógeno y aumenta la concentración de angiotensinógeno, que posteriormente dará lugar a angiotensina 2. El factor de necrosis tumoral alfa estimula la producción de endotelina, que es una molécula que aumenta el tono vascular, y la leptina influye sobre la producción de óxido nítrico y en la activación del sistema nervioso simpático, específicamente a nivel renal, lo que podría conducir a la retención de sodio, vasoconstricción sistémica y elevación de la presión arterial. Cuando hay estrés oxidativo, es decir, que hay un aumento de radicales libres que no pueden ser
equilibrados con mecanismos antioxidantes, se conduce a un daño y muerte celular, tanto celular como tisular. Entonces, el estrés oxidativo estimula la producción de citocinas, las cuales van a iniciar una respuesta inflamatoria y además de provocar alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, también van a influir en el desarrollo de resistencia a la insulina. El exceso de tejido adiposo incrementa el estrés oxidativo y la inflamación. Estos factores a su vez activan la angiotensina 2, provocando la síntesis de aldosterona y el consiguiente daño tisular. La aldosterona interfiere en la síntesis de enzimas involucradas en el metabolismo de la glucosa y origina el aumento de adiposinas inflamatorias que agravan la resistencia a la insulina. Y los niveles elevados de aldosterona asociados a la obesidad incrementan la disfunción de las células beta, produce la disminución de la señalización de la insulina e inhiben su secreción. Los glucocorticoides tienen un efecto lipolítico, van a estimular la conversión de proteínas en glucosa, aumentan la gluconeogénesis y disminuyen la sensibilidad a la insulina, lo que va a promover la hiperglucemia. Y también existe un estado de resistencia tejido selectivo a los glucocorticoides como respuesta al incremento en su producción por parte del hígado y tejido adiposo dentro del proceso del desarrollo hacia el síndrome metabólico. También se ha visto que hay una relación del síndrome de ovario poliquístico y el síndrome metabólico. El síndrome de ovario poliquístico afecta entre el 5 y el 7% de las mujeres en edad reproductiva y hay alteraciones metabólicas con implicación cardiovascular y repercusiones significativas en la salud. En algunas mujeres portadoras del síndrome de ovario poliquístico se ha observado que tienden a poseer mayor índice de masa corporal, mayor circunferencia de cintura, mayor presión arterial, mayor glucemia en ayuno y mayor concentración de insulina. Entonces, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico presentan insulinoresistencia con hiperinsulinismo compensatorio, lo cual constituye la base patogénica del síndrome metabólico, que entre sus componentes incluye la hiperestimulación ovárica. Por lo tanto, el síndrome de ovario poliquístico no solo afecta la salud reproductiva, sino que plantea riesgos significativos a largo plazo. Y el tratamiento del síndrome metabólico propuesto por el tercer panel estadounidense para el tratamiento de adultos del Programa Nacional de Educación para el Colesterol se fundamenta en cambios en el estilo de vida, que son fomentar la actividad física y disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos plasmáticos. Desde un punto de vista dietético, debe tener un consumo total de grasas del 25 al 35%, siendo la mayor parte monoinsaturadas y poliinsaturadas. Un consumo de fibra 20 a 30 gramos diarios, sobre todo el consumo de fibra soluble, también consumo de estanoles y esteroles vegetales y un tratamiento farmacológico indicado para cada entidad aislada del síndrome metabólico. Y en esta tabla se resumen el tratamiento para cada padecimiento. Para la diabetes mellitus, el tratamiento es metformina, sulfonilureas, ulinidas y glitazonas. La dislipidemia, tratamiento principales son modificaciones al estilo de vida, fundamentalmente en los hábitos dietéticos, la actividad física y el control de peso. La hipertrigliceridemia, mediante fibratos, hipercolesterolemia, se trata con estatinas, ezetimiba, hipertensión con tiazidas, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, beta bloqueantes. La obesidad se trata con subutramina y orlistat, antiagregantes plaquetarios con ácido acetilsalicílico, copidrogel, y para disminuir los altos niveles de, cuando se produce el estrés oxidativo, se utilizan antioxidantes como el carvedilol, vitamina E
y vitamina C. Y eso sería todo. Le regresa a la diapositiva anterior. No es sibutramina para el tratamiento de la obesidad. Se llama sibutramina. Ok. Sí. Y bueno, Pero- ezetimiba es ezetimibe. No, al revés. Está bien escrito en español. Cuando tú ¿A hiciste, poco? claro, ezetimibe es en inglés y tú así lo manejaste y se me pasó decirlo, pero qué bueno que lo mencionas. En español es ezetimiba. Lo he visto en español como ezetimibe, pero bueno. Mal traducido. Y ese se timiba. Bueno, aquí en tu tablita pusiste que en obesidad los fármacos que se recomiendan son estos dos, pero realmente también se recomienda actividad física, modificaciones de estilo de vida y todo lo que pusiste en la parte de dislipidemia. Sí, o sea, todos, para tratar todos estos padecimientos van a mejorar mediante la modificación del estilo de vida. Van Esto a... es fundamental. Ujú, Y ya sobre eso, estos pueden ayudar. sí. ¿Preguntas para su compañera? ¿Es curable o ya es para toda la vida? Pues Pues del- sí. Lucía, Adelante. Lucía. Adelante, Lucía. Ok. Bueno, se pueden disminuir. Bueno, es que el síndrome metabólico en sí no es una enfermedad, está constituido por varios padecimientos. Entonces, mejorando el estilo de vida y con tratamiento, pues sí se pueden llegar a controlar estos padecimientos. Si se dieron cuenta, el factor principal desencadenante del síndrome metabólico es la obesidad, por eso empezó Lucía con eso. Entonces la obesidad con la resistencia a la insulina y posteriormente la resistencia a la leptina, la disminución de adiponectina, que todo está relacionado con el tejido adiposo, la producción de citocinas proinflamatorias y todo eso, pues genera las alteraciones metabólicas y cardiovasculares que pueden desarrollar ya sea una diabetes mellitus, una hipertensión, una enfermedad cardiovascular incluso. Entonces el tratar primero a la obesidad pues es tratar de disminuir que se llegue hasta el desarrollo de una enfermedad propiamente metabólica como estas que estamos viendo. Y además, como ya lo revisamos cuando vimos antihipertensivos, un sujeto que ya tiene hipertensión en estadio 1 ya no es reversible, o sea, ya no puede dejar de tomar medicamento y lo va a tener que tomar para toda su vida. Igual, un sujeto que ya desarrolló diabetes mellitus, la diabetes mellitus ya no se corrige, ya no se elimina, simplemente se controla para que el sujeto tenga una sobrevida mayor, pero esas dos enfermedades, la hipertensión y la diabetes, ya no son curables y pues para toda la vida van a tener que tomar los medicamentos que están indicados para el tratamiento de estas dos enfermedades. Y bueno, cuando vean toda la parte cardiovascular van a ver también que un sujeto que ya tiene alguna alteración cardiovascular, cardíaca, pues difícilmente va a poder dejar de tomar los fármacos para estos padecimientos. Entonces, la idea es evitar que lleguen a esos niveles de avance del síndrome metabólico, tratando incipientemente a esta enfermedad que sería pues combatiendo la obesidad y el sobrepeso, que como saben pues somos el segundo país a nivel mundial con obesidad y el primero en obesidad infantil. Entonces es una pandemia aquí en México la obesidad. Y si esto se lo suma pues todos los factores de riesgo que implica la obesidad y el sobrepeso, pues estaría claro que es muy grave la situación en México con respecto a estos padecimientos. Y el coronavirus, imagínense, afecta principalmente a sujetos que tienen estas comorbilidades, hipertensión y diabetes. Pues en México el panorama es realmente grave con esta situación. Otro factor importante es que en México no solamente, bueno, una característica les decía a Lucía que era la edad, pero en México tenemos obesidad infantil, estamos entre los primeros países con obesidad infantil. Primer lugar, maestra. No tengo el dato ahorita, pero estábamos Primer como por lugar el mundial. segundo o tercero. No, ya estamos en primer lugar. ¿Ya en mundial. primero? Ya superamos a Estados En Unidos. obesidad infantil somos primer lugar. Sí, También andamos ya peleando el primer lugar en obesidad en adultos. Entonces en adultos andábamos como en segundo, ¿no? Tercero. Ya, algo así. ahorita estábamos pero ya
tercero, hecho el estamos en esfuerzo. segundo. Ujú, Pero ya entonces, es un empate técnico realmente con Estados Unidos. Ujú. sí, y el problema es que como, digamos que como etnia, somos más susceptibles a desarrollar diabetes mellitus. Entonces, la obesidad infantil desde etapas tempranas, pues ya también tenemos casos de diabetes mellitus tipo 2 en niños. E hipertensión en niños también. El tratamiento con Orlistat es ¿Alguna seguro. otra pregunta? Sí, Franco. Sí, que sí, el tratamiento con Orlistat es seguro. Porque, bueno, es que según yo tenía entendido, la sibutramina ya se había retirado del mercado en Estados Unidos y en Europa. Sí, Es correcto, realmente la ningún, sibutramina sí está retirada. sí, realmente ninguno de los tratamientos que han salido para tratar la obesidad ha sido efectivo. O sea, si no, pues ya estuviéramos estuvieran en tratamiento la mayoría del país, ¿no? Entonces, no han sido efectivos y como les decía Lucía, lo más importante es precisamente el cambio en la dieta, hacer ejercicio físico y pues los hábitos de alimentación son los más importantes. El estilo de vida, dejar de fumar, consumir alcohol, la vida sedentaria, consumo de chatarra, carbohidratos en exceso, refinados. O sea, realmente la dieta de los mexicanos es una cosa, de la mayoría de los mexicanos es una cosa muy peligrosa. Bueno, había Consumo de visto, Franco, refrescos. que Sí, el consumo de refresco es un factor muy importante para el De hecho, desarrollo de la obesidad. somos de los países que más refresco consumimos en el mundo. No sé Sí, si Emanuel. seamos el primer lugar, pero estamos entre el Yo creo que primero y el también en tercero. eso tenemos primer lugar. O sea, en lugar de consumir agua, consumen refresco. O sea, el consumo de Coca-Cola y de estos productos es impresionante. Y es tóxica esa cosa. Y no Adelante, Manuel. falta... Ah, perdón. bueno, había visto que por ahí tienen alguien. Yo No no escuché. No escucho te No nada. escuchamos. se escuchó tu pregunta. Otra vez, por favor. Había visto que, bueno, por experiencia, con una con cuidado médico. No, Escríbelo en el ¿No se chat. escucha, profe? no se escucha nada. No, ¿Ahora sí? nada. Se Escríbelo en escucha el chat. demasiado A ver, va de distorsionado. nuevo. A ver, bueno, había visto que la Orlistat No, también dice, ¿no? Escribe tu que pregunta mejor. Entre corta, se oye robótico. Escribe tu pregunta en el chat, Manuel. ¿Alguien más tiene otra pregunta en lo que escribe Manuel? Profesor, los pacientes con dislipidemias y diabetes porque tienen problemas con la coagulación, con los tiempos de coagulación. Inhiben, bueno, el exceso de carbohidratos o de lípidos, inhibe algún factor de coagulación o algo así. A ver, lo mencionó Lucía. ¿Qué preguntó? Es que no lo entendí. Yo no escuché bien su pregunta, no Tampoco entendí. escuché bien, pero a ver, Norma, ¿tú escuchaste? Bueno, lo que escuché es que por qué los pacientes que tienen síndrome metabólico tienen problemas con la coagulación. Sí, lo mencionó Lucía. A ver, Lucía, contéstale, Sí. por favor. Sí, aquí lo tengo en una tabla. Aquí, el inhibidor del activador de plasminógeno se puede sintetizar en el tejido adiposo y favorece la trombosis al bloquear el paso de plasminógeno a plasmina, que es una enzima que interviene en la trombólisis. Y esta, la interleucina 6, induce la síntesis de fibrinógeno. Bueno, no solo eso, sino que si recuerdan cuando la doctora Adriana les habló de los anticoagulantes y de la coagulación, precisamente recuerden que la activación plaquetaria inicia por la unión de las plaquetas a colágeno. El colágeno en la pared vascular, como dice tu diapositiva, tu viñeta. ¿Quién había preguntado esto? ¿Sí, Alan? Profesora, gracias. Alan, Yo decía, sí, ¿Alguien más? Parece que no. ¿ya no hay preguntas? Bueno, nada más les recuerdo entonces los que expusieron que me manden sus preguntas porque no he recibido ninguna. La de síndrome metabólico se la envié en la noche, profesor. Bueno, nada más como complemento. Entonces, Adelante. sí, maestro. Bueno, nada más les iba a decir que como complemento, ¿cómo? de todo lo que se habló alrededor del síndrome metabólico y esto último que dijeron, que hay un alto ingreso de carbohidratos y de calorías en general de parte de la población. En el otro lado está el hecho de que somos un país en el que la mayoría de la gente tiene como deporte extremo el sedentarismo.
Entonces, pues es el complemento uno del otro para tener síndrome metabólico. Adelante, Pues sí, y en lo doctora que Norma. llevamos de la pandemia, pues no sé qué tanto estemos aumentando de peso y eso vaya a contribuir más. Entonces, pues hay que cuidar nuestra alimentación, es lo principal. Bueno, teóricamente debemos de seguir comiendo lo mismo y aún, aunque no salgamos, pues aunque sea caminando alrededor de los muebles de la sala, podemos tener algo de actividad física, pero pues si comemos como si trabajáramos, el problema. Sí, ese es el problema. No, y el refrigerador está muy a la mano. Bueno, entonces, si ya no hay preguntas, vamos a continuar con los temas que faltan. Ya casi estamos entrando a la recta final. Entonces, este tema ya de aquí en adelante son los que van a venir en el examen junto con lo que les dio la maestra Adriana de fármacos anticoagulantes, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver ya lo que nos falta, que son los tratamientos de los principales padecimientos cardiovasculares, ¿sí? Y hemos estado hablando ya mucho de la angina de pecho. Entonces llegó el momento de hablar por fin de la angina de pecho. Entonces vamos a revisar los fármacos antianginosos y entonces vamos a ver qué es la angina de pecho. Entonces, así el término angina de pecho proviene del latín angor pectoralis, que literalmente significa estrangulamiento en el pecho y se refiere a un dolor agudo, muy, muy fuerte, que se proyecta hacia, como se muestra aquí en la figura, hacia el pecho. Incluso se puede irradiar hasta el brazo, que muchas veces algunos pacientes lo pueden confundir como un ataque cardíaco, pero en este caso el dolor es mucho más intenso. Entonces, este dolor que sienten los pacientes que sufren un ataque anginoso se debe principalmente a una falta de flujo de sangre a través de los vasos coronarios y con ello el suministro tanto de nutrientes como de oxígeno al tejido cardíaco, ¿sí? En este caso, la disminución del suministro de oxígeno al corazón produce un estado de isquemia y esa isquemia es la que hace que el corazón pues proyecte ese dolor hacia el pecho y que pues sea tan intenso. De hecho, los pacientes que ya han tenido un ataque cardíaco y refieren que es un dolor punzante que prácticamente puede ser insoportable. Bueno, la prevalencia de esta enfermedad es del 3% y es mayor en pacientes de edad avanzada, ¿sí? Digamos que de 60 años en adelante. De los pacientes que padecen angina de pecho, el 20% sufre o puede desarrollar un infarto al miocardio o pasar, si tienen angina estable, a angina inestable, que es más difícil de tratar. La mortalidad que se produce por diferentes alteraciones cardíacas es la que se representa aquí, es diferente para hombres y mujeres, ¿sí? Aquí en mujeres, por ejemplo, está la enfermedad isquémica del corazón, que es otro nombre que recibe la angina de pecho, y vean que en mujeres es el 25% de muertes lo que provoca esta enfermedad, comparadas con las cerebrovasculares, que son la que produce mayor muerte, y en menor cantidad, pues la insuficiencia cardíaca y el resto de enfermedades cardiovasculares. En el caso de los varones, vean que la angina de pecho produce el 39% de muertes, es superior al que se presenta en mujeres, y bueno, se modifica por lo tanto esta parte de enfermedades cerebrovasculares, la insuficiencia cardíaca y las otras enfermedades cardíacas. Entonces, como les digo, es mayor o con mayor frecuencia en hombres. En mujeres se incrementa la probabilidad, sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Hay varios tipos de angina de pecho. Vamos a revisarlos. La primer tipo de angina es la angina estable. También se le puede llamar angina típica o ateroesclerótica. Este tipo de angina
se debe principalmente a la obstrucción de los vasos sanguíneos por la presencia de un ateroma. Esta presencia de este ateroma en los vasos sanguíneos puede ir cerrando la luz de los vasos, o bien por la formación de un trombo en una zona distante del corazón. Cuando se libera hacia la circulación, puede llegar a estos vasos sanguíneos, y como ya está la presencia del ateroma, pues es mucho más fácil que se atore ahí y con ello detenga el flujo sanguíneo en los vasos coronarios. El otro tipo de angina es la angina variante, o también llamada angiospástica. Esta angina se caracteriza por contracciones transitorias de porciones localizadas de los vasos coronarios. Esta vasoconstricción localizada se produce normalmente en los primeros días del día y se debe a una acumulación sobre todo de metabolitos cardíacos que se acumulan pues, en el tejido cardíaco. A ver, Norma, dijiste en los primeros días del día. En las primeras horas del día, perdón. Sí, en las primeras horas del día, o sea, justo antes de despertarse. La otra es la angina inestable, y esta se debe a una fisura o una rotura, y con ello se produce una hemorragia y pérdida de sangre, y por lo tanto también disminución de la irrigación cardíaca. También se puede deber a que el ateroma que está ahí ya sea tan grande que se rompa por la misma presión de la sangre y también se produzca esa hemorragia. Esta es la más difícil de tratar, es pues la que puede causar la mayor muerte de las personas, ¿sí? La angina inestable. Y hay otro tipo de angina que se ha descrito, que es la angina microvascular. Esta angina, cuando el paciente refiere que tiene dolor y se le hace un angiograma, normalmente sale que es normal, es decir, que sus vasos coronarios están bien, no hay obstrucción. Sin embargo, cuando realiza ejercicio o cuando tiene alguna exaltación y que lleve a la activación del sistema nervioso simpático, le genera ese dolor anginoso. Y esto pues se llama microvascular porque al parecer son los vasos de menor calibre los que se obstruyen y los que hacen que se irrigue normalmente al corazón. ¿Avanzamos? Aquí les muestro nada más como esquemas y cortes histológicos, la presencia del ateroma en los vasos coronarios, y vean pues prácticamente la reducción en el diámetro del vaso, ¿sí? Conforme esta placa ateromatosa se va incrementando, pues el diámetro disminuye, como se observa aquí. Entonces, al pasar la sangre, si viene algún trombo de otra región distante del corazón, pues obstruye directamente este paso. O con la misma el paso de la sangre, les decía, se puede desprender este ateroma y generar la ruptura del vaso. En cualquier caso, se reduce el suministro de sangre al corazón y con ello pues se produce el proceso isquémico y el ataque anginoso. Y aquí lo que se observa es un angioespasmo. Vean, esta es una arteria coronaria normal y aquí en este caso se observa esa vasoconstricción localizada de la que les hablé en este vaso. Entonces, este vasoespasmo dura poco tiempo y como les decía se presenta justo antes de despertarse y es transitorio. Sin embargo, el ataque pues puede causar mucho dolor al paciente. ¿Hasta aquí no hay preguntas? No, profesora. ¿No? Bueno, entonces avanzamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la angina de pecho? Bueno, normalmente, como cuando el corazón está sano, cuando sus arterias coronarias están sanas, el trabajo del corazón pues requiere cierta demanda de oxígeno. El corazón es un órgano aeróbico 100%, ¿sí? Entonces requiere demanda de oxígeno. Pero normalmente si el corazón está sano, el aporte de oxígeno es suficiente para que el corazón funcione de manera normal. En la angina de pecho, como hay una obstrucción del flujo sanguíneo, pues lo que ocurre es que ya el aporte de oxígeno al corazón ya no es el mismo que requiere y por lo tanto se produce el estado de isquemia. Entonces hay un desbalance entre la demanda de oxígeno del corazón y el aporte de oxígeno al corazón. ¿Cuáles son los factores que determinan la demanda de oxígeno? Bueno, aquí están enlistados y ya los hemos estado revisando.
Uno es el estado contráctil del corazón junto con la frecuencia cardíaca. Entonces, la actividad del corazón en sí, el aumento de la frecuencia cardíaca, pues van a aumentar la demanda de oxígeno. Otro factor importante es la tensión en la pared, sobre todo ventricular. Esta tensión en la pared ventricular depende de la cantidad de sangre, el volumen ventricular que le llegue al corazón y la presión en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque esto va a determinar en cierto momento ese aporte de oxígeno al corazón. Esta tensión en la pared ventricular afecta directamente pues el aporte de oxígeno porque en ella están los vasos coronarios. Entonces, esto es del lado de la demanda de oxígeno. En el caso del aporte de oxígeno, también hay varios factores que determinan ese aporte de oxígeno. Uno es la diferencia arterovenosa de oxígeno que le llega al corazón. Esto lo vamos a entender un poquito más adelante, ¿sí? Pero esa diferencia de oxígeno arteriovenosa, bueno, también es importante. Si baja la concentración de oxígeno en la sangre, obviamente también el aporte de oxígeno al corazón es menor. Es por eso que la oxigenación sanguínea es muy importante, sobre todo ahorita en los pacientes que tienen COVID y que baja la saturación. La oxigenación de la sangre, bueno, pues uno de los riesgos es que si cambia la oxigenación, la concentración parcial de oxígeno en la sangre, por lo tanto el aporte de oxígeno a los tejidos también disminuye. El otro factor es la distribución regional en el miocardio, o sea, la distribución de los vasos sanguíneos y por lo tanto de la sangre en el corazón. Esta distribución de estos vasos sanguíneos pues tiene que abarcar toda la masa muscular para que le pueda llegar la sangre pues bien al corazón. Entonces, esta distribución de sangre depende del flujo coronario y este flujo coronario a su vez va a depender de la resistencia de los vasos coronarios y de la presión aórtica. ¿Por qué de la presión aórtica? Bueno, pues porque cuando el corazón se contrae y envía la sangre hacia la aorta, en ese momento justo terminando es cuando ocurre la irrigación. Entonces vamos a ver ahorita más adelante cómo afecta esto el flujo coronario. Entonces, esta es la parte que involucra o que tiene influencia sobre el aporte de oxígeno. ¿Alguna pregunta? Profesora, una duda. Sí. Sí. Cuando habla de la distribución regional, ¿se refiere como tal al vaso sanguíneo o al aporte sanguíneo que hay? Pues a los vasos sanguíneos y al aporte sanguíneo. Se refiere más al aporte sanguíneo. Ajá. Los vasos sanguíneos ya están definidos ahí y no pueden moverse. Sí, lo que puede ocurrir es que les llegue más sangre a unos que a otros. A eso sí. se refiere. Ajá. Bueno, también digo que sí intervienen los vasos porque si hay vasos tapados, entonces ya no llega y entonces también reduce la irrigación. Gracias. Eso es la distribución del flujo. Esta es la demanda de oxígeno para el corazón, ¿no? Para el corazón, sí, estamos hablando del corazón. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Qué significaba LV? ¿En presión LV? Ahí. Presión en el ventrículo izquierdo. Ok, gracias. ¿Avanzamos? Bueno, entonces, ustedes ya en fisiología, creo que escribieron algo en el chat, no veo el chat. En fisiología humana ya revisaron todo el sistema cardiovascular y de hecho revisaron el ciclo cardíaco. Pregunta Novak que si en la isquemia la demanda de oxígeno es mayor de lo normal. Bueno. Les decía que en condiciones normales la demanda de oxígeno es, la demanda de oxígeno digamos que se cumple bien con el aporte para poder cubrir esa demanda de oxígeno. En un corazón sano, si el corazón pues necesita oxígeno, las arterias están sanas, la presión arterial está bien, el aporte de oxígeno va a ser de sangre y por lo tanto de oxígeno va a ser suficiente para el corazón. Cuando hay un desbalance entre demanda de oxígeno y este aporte de oxígeno, entonces es que se produce esa isquemia. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que aumente la demanda de oxígeno, por ejemplo, por actividad del corazón, se aumenta. Si se activa el simpático, se aumenta la actividad del corazón. Entonces, en ese caso, este aporte de oxígeno también tiene que aumentar. Pero si por alguna razón no se puede aumentar el aporte de oxígeno,
entonces se va a caer en un proceso de isquemia, ¿sí? Maestra, ¿por qué es específico, bueno, por qué es específicamente la presión del ventrículo izquierdo? Bueno, por eso que voy a revisar acá. A ver, díganme cómo circula la sangre en el corazón. La sangre que llega al corazón, ¿por dónde llega y a dónde llega? A ver, acuérdense. Llega por la vena cava Ajá, Llega a la aurícula derecha. sí, y de ahí pasa al ventrículo derecho. derecho. Y del ventrículo derecho ¿A la arteria pulmonar? a la Ajá. arteria pulmonar, ¿sí? A los Hacia la pulmones. circulación pulmonar. Ahí en el pulmón se oxigena la sangre y luego regresa. ¿A dónde regresa? Por la vena pulmonar ¿Sí? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué parte del corazón? al aurículo izquierdo, A la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda pasa, al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo a la aorta, a la aorta, hacia la circulación mayor, o sea, la circulación general. ¿Sí? Entonces, el ventrículo izquierdo es la estructura que tiene que generar más presión para poder enviar la sangre a través de la aorta hacia todo el sistema circulatorio arterial, ¿sí? Por eso es importante la presión en el ventrículo izquierdo, porque además, como se muestra aquí en la imagen, vean que de la aorta salen los vasos coronarios que irrigan al corazón, ¿sí? Entonces, es muy importante que el ventrículo izquierdo, vean la circulación, los vasos sanguíneos que llegan aquí al corazón. Este es el sistema circulatorio que va a irrigar al corazón. Ahora, ¿en qué momento se irriga al corazón? Aquí en rojito, vean, está la arteria coronaria, la de ambos lados, la izquierda y la derecha. Salen de la aorta y pues de aquí tienen que llevar la sangre hacia toda la masa muscular. Y vean que salen tanto a aurículas como a ventrículos. Bueno, entonces, ¿en qué momento circula la sangre aquí por estas arterias coronarias? ¿Cuando se contrae el ventrículo izquierdo? Si se contrae el ventrículo izquierdo, estos vasos sanguíneos están en la pared muscular de ese ventrículo. Si se contrae el ventrículo, ¿qué pasa con estos vasos? ¿se van a contraer con él? Se van a contraer, se van a oprimir. ¿En ese momento puede pasar sangre por esos vasos? No. No, ¿sí? Entonces, no es durante la contracción. ¿Cuando se relaja? Cuando se relaja, bueno, cuando se relaja el corazón, que empieza la diástole, justo en ese momento, al empezar la diástole, hay un flujo que regresa aquí por la aorta y que es el que pasa por estas arterias coronarias y es el que lleva la sangre al corazón. Justo después de este momento empieza a entrar sangre al corazón por medio de las venas y empieza a aumentar la sangre en el ventrículo, y este aumento en el volumen sanguíneo dentro del ventrículo también genera una presión sobre las arterias, y entonces en ese momento, durante el llenado ventricular, tampoco se puede irrigar el corazón. Entonces, ¿en qué momento se irriga? Justo después, justo al inicio de la diástole, cuando el corazón se relaja, esa sangre que regresa aquí por la aorta pasa por las arterias coronarias y entonces en ese momento recibe sangre el corazón con todos los nutrientes y con todo el oxígeno que requiere. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. ¿Sí se entendió? Sí, Entonces, profesora. este paso de sangre a través de estos vasos coronarios es a lo que ya se llama flujo sanguíneo coronario. Este flujo sanguíneo coronario es inversamente proporcional a la resistencia del lecho vascular. ¿Con qué nos referimos a esto? ¿Cuál es la resistencia del lecho vascular? Bueno, pues tanto el estado contráctil de estas arterias como el estado disponible, digamos, por la presión que ejercen las mismas paredes ventriculares sobre estos vasos coronarios, ¿sí? Entonces, es inversamente proporcional. A mayor resistencia, menor flujo. A menor resistencia, mayor flujo. ¿Sí se entiende? No, eso yo no lo entendí. ¿Quién sí lo entendió? ¿Lo puede volver a repetir, de favor? Bueno, dije que este flujo sanguíneo coronario a través de estos vasos va a depender de la resistencia del lecho vascular. ¿A qué nos referimos con la resistencia de un vaso? Ya les hablaron desde antihipertensivos de la resistencia periférica. ¿A qué se refiere? Si aumenta la resistencia periférica, ¿qué nos referimos? ¿Qué queremos decir con eso? Que se contrajeron los vasos. Ajá, que hay vasoconstricción, ¿sí? Sí. Si hay vasoconstricción, aumenta la resistencia.
Entonces, si aquí decimos que si aumenta la resistencia en estos vasos, ¿qué va a haber en estos vasos? Menor flujo. Vasoconstricción. Y cuando hay vasoconstricción, el flujo sanguíneo disminuye o el riego sanguíneo hacia el corazón disminuye. Por eso el flujo sanguíneo es inversamente proporcional a la resistencia del lecho vascular. Si aumenta la resistencia, el flujo disminuye. Si disminuye la resistencia, ¿cómo podemos disminuir la resistencia? ¿Con un antihipertensivo? No, porque estamos hablando de la resistencia, bueno, de la resistencia periférica. Directamente aquí en estos vasos, ¿qué se podría producir? Si es un vaso sano, por ejemplo, ¿no? Para disminuir la resistencia. Descansar, bueno, bajar el ritmo cardíaco. Es que no entiendo por qué tiene que ver con la presión ventricular izquierda. Vamos a ver la resistencia primero. Si digo que disminuye la resistencia aquí, ¿qué le pasa a estos vasos? Se dilatan. Se dilatan, ¿sí? Si aumenta la resistencia hay vasoconstricción. Si disminuye la resistencia hay vasodilatación, ¿sí? Entonces, si la resistencia disminuye, el flujo sanguíneo aumenta. Es decir, que si hay vasodilatación en estos vasos, el flujo sanguíneo va a aumentar hacia el corazón. ¿Eso sí se entiende? Sí, profesora. ¿Sí? Ahora, estos vasos aquí están dibujados encima del corazón, ¿sí? Pero estos vasos van entre la pared del corazón, tanto en aurículas como en ventrículos, ¿sí? Es mayor la masa ventricular, es más activa o se contrae con mayor fuerza el ventrículo izquierdo. Es muy importante el ventrículo izquierdo porque es el que envía la circulación, la sangre a la circulación general. Entonces, si estos vasos van entre la pared de esta masa ventricular, ¿qué pasa si se contrae el ventrículo? ¿Se contraen los vasos? Pues los oprime, ¿no? No es necesario que se contraigan, simplemente por efecto mecánico los oprime y entonces puede pasar sangre por ahí. No. No, pero si el corazón se relaja, ¿qué va a pasar con esos vasos? Si el músculo se relaja, ¿qué pasa con esos vasos? ¿Disminuiría su resistencia? Sí, dejan de estar oprimidos y entonces puede pasar la sangre por el corazón. ¿Ya se entendió? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, otra observación. Si en un corazón sano, la resistencia de estos vasos coronarios, pues se puede modular, precisamente puede haber vasoconstricción o puede haber vasodilatación siempre y cuando el vaso esté sano. Pero supongamos que aquí en esta zona hay la presencia de un ateroma, aun cuando se administre un agente vasodilatador, este ateroma en esta región hace que este vaso se vuelva rígido y que obviamente no responda al tratamiento. Por lo tanto, aunque se administre un agente vasodilatador, en presencias de ateroma, ese efecto no se va a observar, porque ese vaso va a seguir con flujo disminuido o incluso hasta sin flujo, ¿sí? Entonces hay que considerar eso si la angina de pecho es causada por la presencia de ateromas en los vasos coronarios. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Ahora vamos a analizar otra función sumamente importante, ¿sí? Vamos a comparar al corazón con el tejido, otro tejido estriado, que es el tejido muscular esquelético. Vean, en condiciones normales de reposo y un músculo sano, obviamente, el aporte de oxígeno o el aporte de sangre que llega por el lado arterial lleva un 100% de oxígeno. Esta sangre viene pues de la circulación del corazón que ya pasó por el pulmón y que ya viene oxigenada, ¿no? Es sangre oxigenada la del lado arterial. Entonces esta sangre pues tiene el 100% de oxígeno que va a llevar a este músculo esquelético. Este músculo esquelético en estado de reposo pues necesita oxígeno para poder llevar a cabo su propio metabolismo y puede utilizar el 20 al 30% de oxígeno de tal manera que cuando sale la sangre por el lado venoso hacia la circulación venosa, la sangre que sale todavía lleva un 70-80% de oxígeno. Entonces, este músculo en estado de reposo solamente consume del 20 al 30% del oxígeno. Con eso es suficiente para mantener su metabolismo basal o básico. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos ejercicio? Al hacer ejercicio, este músculo esquelético entra en actividad, va a requerir más oxígeno, va a requerir que para poder funcionar, pues llegue más oxígeno. Y vean que sin modificar el flujo arterial,
es la misma sangre que dijimos en reposo, es la misma sangre que le llega en el ejercicio, pero ahora este músculo que está activo va a utilizar más oxígeno y cuando sale de aquí, la sangre hacia el lado venoso ya solamente lleva del 10 al 20% de oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que con el mismo flujo sanguíneo que tenía, puede extraer más oxígeno de la sangre, extrae del 80 al 90% de oxígeno y no tiene ningún problema, con eso funciona bien en el ejercicio. Y entonces ya cuando sale la sangre, pues obviamente es una sangre con menos cantidad de oxígeno. ¿Sí se entiende? Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con el corazón. En el corazón tenemos este mismo flujo sanguíneo, ¿sí? El que llega acá al músculo. Es este mismo, con la misma cantidad de sangre, el 100% de oxígeno. Pero el corazón les decía que es un órgano altamente aerobio. Entonces, en condiciones normales o de reposo, el corazón consume más oxígeno que el músculo estriado esquelético. Y entonces, cuando sale la sangre del corazón, solamente sale con 20 al 30% de oxígeno. Eso quiere decir que en condiciones de reposo, el corazón utiliza del 70 al 80% de oxígeno que viene en la sangre. Por lo tanto, cuando hace ejercicio, ya no puede extraer más oxígeno el corazón, pues porque ya casi lo extrajo todo. Entonces, al hacer ejercicio, al aumentar el esfuerzo en el corazón, el trabajo en el corazón, va a requerir más oxígeno. Pero ahora para poder tener más oxígeno, lo que tiene que hacer el corazón es aumentar el flujo sanguíneo para que de esta manera, al llegar más sangre, pueda extraer la misma cantidad de oxígeno del 70 al 80% para poder realizar bien su función durante el ejercicio. Y bueno, de este lado sale el 20 al 30% de oxígeno ya en la sangre venosa. Por lo tanto, el corazón, para poder aumentar el oxígeno cuando necesita más, como en actividad física o en ejercicio, tiene que aumentar forzosamente el flujo sanguíneo. Por eso es importante el flujo sanguíneo coronario. ¿Se entendió? Sí, profesora. ¿Ese 100% de oxígeno es la saturación de oxígeno normal en sangre? ¿Lo que se le conoce como saturación? Sí, digamos que para fines prácticos es lo que consideramos ahorita, el 100% de saturación de oxígeno en la sangre. Normalmente lo trabajan entre el 95 y el 100%. ¿Se entendió? Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, entonces, ahorita, por ejemplo, volviendo a lo del COVID, o sea, es muy importante pues la saturación de oxígeno. Si el oxígeno en la sangre disminuye, aunque se aumentara el flujo sanguíneo, pues el aporte de oxígeno sigue siendo bajo. Ajá. Vean, ese es el problema con muchos de los pacientes de COVID que tienen complicaciones cardíacas, que en las condiciones de reposo, este flujo sanguíneo no cambia, pero la saturación de oxígeno no. Si aquí baja al 50%, imagínense cuánto oxígeno le está llegando al corazón, ¿sí? Sí, maestra. Avanzamos. Bueno, también están involucrados aquí la precarga y la poscarga. Ajá. Esto obviamente pues tiene que ver con el trabajo del corazón. Entonces, vamos a analizar los dos lados, ¿sí? Tanto el lado arterial como el lado venoso. Entonces, el tono venoso determina la precarga. Ya hablamos de la precarga. ¿Qué es la precarga? Ya ahí tienen la clave, ¿no? Estamos diciendo que es el tono venoso y que determina la precarga. Entonces, ya vimos desde antihipertensivos qué es la precarga. La cantidad de sangre que llega al corazón. Exactamente, ¿sí? ¿Y qué vasos llevan la sangre al corazón? Las venas, la vena Pues cava. sí, las venas, ¿sí? Por eso decimos que el tono venoso determina la precarga. ¿A qué nos referimos con el tono? Si hay venoconstricción, ¿qué va a pasar con la precarga? Es menor. A ver, si hay venoconstricción, ¿qué le pasa a las venas? Hay contracción. Contracción. ¿Y la sangre? Disminuye. ¿A dónde se va la sangre? Al corazón. Al corazón. Aumenta. Entonces, ¿cuánta sangre le va a llegar al corazón? Más. ¿Más? Están en el corazón, ¿no? Ya no ¿Sí? están en las venas. Recuerden que las venas son vasos de capacitancia. Si hay venoconstricción, toda la sangre contenida en las venas se tiene que mover. ¿Y hacia dónde va? Pues hacia el corazón.
Y entonces si hay venoconstricción, si aumenta el tono venoso, aumenta la precarga. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ahora, el caso contrario, si hay venodilatación, ¿qué le pasa a la precarga? ¿No escuché? Va a disminuir. Disminuye. Va a disminuir porque ahora estos vasos venosos, que son vasos de capacitancia, van a ser capaces de retener más volumen sanguíneo. Por lo tanto, el retorno venoso disminuye y disminuye la precarga, ¿sí? Bueno, entonces, a menor precarga, mayor irrigación cardíaca. ¿Por qué? Porque al disminuir la precarga, llega menos sangre al corazón. ¿Y qué va a pasar con el llenado ventricular? O sea, ¿qué volumen de sangre habrá en el ventrículo? Si está disminuyendo la precarga. ¿También es menor? Sí, también es menor. Llega menos sangre, la presión en el ventrículo es menor. Y entonces aquí viene lo que estábamos explicando hace rato. Si hay menor sangre en el corazón, entonces la pared ventricular, la pared muscular ventricular se va a contraer menos. Por lo tanto, los vasos sanguíneos no van a estar tan oprimidos y se puede llevar a cabo mejor una irrigación cardíaca, un flujo sanguíneo coronario. ¿Sí se entiende? Sí, profesora. Bueno. Ahora vamos con el tono arterial. El tono arterial determina la poscarga. ¿Qué es la poscarga? La cantidad de sangre que sale del corazón. No, ese es el volumen sistólico. La cantidad de sangre que sale del corazón es el volumen sistólico. Además estamos diciendo que es el tono arterial. La presión que tiene que ejercer el corazón para sacar la sangre. Ajá, ¿a través de qué vasos? De la aorta. Pues la aorta y las arterias, ¿no? Porque finalmente sale por la aorta y va hacia la circulación, pero por todo el lado arterial, ¿sí? Entonces, esa resistencia que tiene que vencer el corazón para poder expulsar la sangre y mantener un gasto cardíaco adecuado. Entonces, esa es la poscarga. Y vean, a menor poscarga, mayor flujo coronario. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras menos presión tenga que ejercer, mayor fluye. Bueno. Sí, porque entonces el corazón se va a tener que contraer con menos fuerza y al haber menos resistencia en la arteria, el flujo que va a regresar va a ser mayor y entonces la irrigación por las arterias coronarias pues va a ser mejor, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Lo podría repetir, profesora? Ajá. Me voy a regresar al esquema de acá para que eso lo vean mejor. Bueno, aquí mire, por ejemplo, si hay vasodilatación, entonces del lado arterial la vasodilatación va a disminuir la poscarga, va a haber menos resistencia, por lo tanto el corazón, tiene que trabajar con menos fuerza para poder mantener el gasto cardíaco. Y además la sangre que regrese aquí justo al inicio de la diástole va a ser mayor y va a aumentar el flujo sanguíneo coronario. ¿Sí? Sí, por favor. Entonces esto es importante, ¿por qué? Pues porque tanto la acción que tengamos del lado venoso como del lado arterial, pues va a favorecer el flujo coronario y aunque no sea directamente en el corazón, esto puede beneficiar a los pacientes que tienen ataque anginoso. Maestra, ¿cuál es la diferencia entre irrigación cardíaca y flujo coronario? Es lo mismo. La irrigación cardíaca es a través del flujo coronario, ¿sí? Sí, profesora. Bueno, entonces hasta aquí no hay preguntas para poder pasar a los fármacos. Maestra, si la precarga es directamente en el ventrículo derecho, ¿por qué afecta al flujo coronario si es el ventrículo izquierdo que la afecta? Aquí hay dos arterias coronarias, la izquierda y la derecha. Entonces, cuando el corazón se contrae de manera coordinada, ¿sí? Primero aurículas y luego ventrículos. No se contrae una aurícula y luego un ventrículo y luego otra. No. Ustedes saben ya cómo funciona el corazón, ¿sí? Entonces, la contracción ventricular es de ambos ventrículos. Entonces, cuando ocurre la relajación, justo al inicio de la diástole, les digo, pasa el flujo a través de estas arterias y van tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Pero la pregunta es en relación con la precarga. Sí. Ay, tengo mucho ¿en relación a qué? A la precarga. Pues ese es el mismo efecto. Lo que le pase aquí, esta no es una estructura rígida. Si aquí llega mucho volumen de sangre, obviamente va a ejercer presión en toda la pared ventricular. Ustedes conocen la ley de Starling, la del resorte. Entre más
sangre llegue aquí, se estimula de manera general la presión en los ventrículos, ¿sí? Conforme va entrando sangre, se va generando cierta presión en la pared ventricular. ¿Por qué? Pues por efecto mecánico. Al estar entrando más volumen de sangre, las células se estimulan porque se distienden y entonces se contraen, pero no se contrae uno solo. El corazón es un solo, funciona de hecho como un solo tejido, aunque tenga 4 cámaras. La precarga se explicó en relación con lo que ocurre en la aurícula derecha. Ajá. Pero ocurre un fenómeno semejante en la aurícula izquierda. O sea, la aurícula derecha se llena a partir de la vena cava, pero también la aurícula izquierda se llena a partir de qué flujo sanguíneo. Ya revisamos los flujos. ¿Cuál dijo? La aurícula izquierda. La aurícula izquierda se llena de sangre que proviene de los pulmones, ¿no? De los pulmones. Y entonces, en el siguiente paso es que tanto izquierda como derecha, al contraerse, van a pasar la sangre hacia los ventrículos derecho o izquierdo respectivamente. Entonces, ambos ventrículos van a tener cierto llenado ventricular y por lo tanto van a tener cierta precarga, ambos. ¿Sí se entiende? Sí, gracias. Bueno, entonces, continuamos. Entonces, de los fármacos que se utilizan para tratar la angina de pecho, hay 3, digamos, específicos, que son los que se han revisado o tienen más uso, que son los nitratos y un nitrito, o en conjunto les pueden llamar nitratos. Los bloqueadores de los canales de calcio, que ya revisamos en el tema de presión arterial. Los bloqueadores beta adrenérgicos, que también ya los conocen, ya saben de esos fármacos. Y bueno, hay otros agentes más recientes que también se utilizan para el tratamiento de la angina de pecho. Entonces vamos a revisar primero a los nitratos. Dentro de este grupo de los nitratos está la nitroglicerina o trinitrato de glicerilo, que como ustedes pues ven tiene muchos grupos nitro. También está el dinitrato de isosorbide, se llama dinitrato porque tiene 2 grupos nitrato, y el 5-mononitrato, que es este mismo fármaco, pero con un solo grupo nitrato. Entonces, estos son los 3 principales nitratos. Y el nitrito es nada más este fármaco, el nitrito de amilo, que obviamente pues tiene un grupo nitrito en su estructura. Por estas estructuras que ustedes ven aquí, ¿cuál piensan que puede ser el mecanismo de acción de estos fármacos? Vean sus estructuras. ¿Qué puede ocurrir en el organismo cuando los administran y se metabolizan? Un aumento de la concentración de óxido nitroso. Pues no precisamente el ácido nitroso. ¿Se puede liberar qué? Dijo óxido nítrico. Ah, dijo así. Yo le entendí ácido nitroso. Sí, perdón. Sí, óxido nítrico. ¿Y qué hace el óxido nítrico? Relajar los vasos. Produce vasodilatación. Vasodilatación, ¿sí? Bueno, le vamos a dejar aquí porque ya son 11:51. Bueno, entonces seguimos mañana. Mándenme sus preguntas para poder hacer mañana la evaluación de hipoglucemia. Antes ya, si ya tengo la de síndrome metabólico, bueno, pues ya. Pero para iniciar la sesión con los 2 Socrative de los 2 temas, ¿sí? Bueno, nos quedamos los profesores. Sí. Bueno, nos vemos mañana. Que descansen. Hasta luego. Hasta luego.